Este día lunes vamos a abordar el tema diversos tipos de sacrificios. Recuerden que estamos hablando de Jesús, el sacrificio perfecto. Esta es toda la semana, así que ese es el tema que debe englobar nuestra mente a la hora de hablar de estos subtemas, si los podemos llamar así. Que en este caso vamos a hablar de diferentes tipos de sacrificios en el sistema sacrificial del que hemos hecho mención anteriormente. Así que vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude a sacar las máximas lecciones. Nuestro bondadoso Dios y Padre eterno, estamos muy agradecidos por tu palabra que nos instruye constantemente y hoy ayúdanos a ver esa riqueza que tú has dejado en ese sistema que se encontró con la realidad en Cristo, pero que todavía tiene lecciones para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Creo, Pastor Dani Perla, que una de las preguntas que a veces uno que comienza a estudiar la Biblia o que incluso ya está estudiando la Biblia un poquito más se hace es: ¿por qué tantos sacrificios? Si al final el sacrificio de Jesús será representado bien por un cordero sin mancha que debía morir, ¿por qué luego tenemos un libro como Levíticos que describe una variedad de sacrificios diversos entre sí, que al final pues tendrán un objetivo, pero que tienen incluso mecanismos diferentes? ¿Por qué es esto así? Bueno, encontramos yo creo que dos razones. Número uno, los sacrificios se tuvieron que estar repitiendo. Siempre tiene que ver con tantos sacrificios, no el tipo, sino el hecho de que se hagan frecuentemente. Se tuvieron que repetir hasta que viniera Cristo, porque cada persona que ejercía su fe en Cristo tenía que participar de ese sacrificio. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque es individual. Es personal. Aunque se hacían sacrificios en el santuario, le llamaban el continuo, que era por la mañana, por la tarde, siempre había provisión, porque uno se pregunta, hermano Gerson, no sé si a usted le ha pasado, y uno dice, bueno, ¿y será que cada vez que cometía un pecado, una mala mirada, un enojo, una mentira, y cada vez tenían que llevar un cordero? Yo creo que en un sentido a veces no era práctico. A veces, bueno, luego cuando el pueblo creció y se esparció, las distancias eran... ni siquiera quedaba cerca. Sí. Pero entonces la gente lo que hacía era como conectarse. Ok, en este momento allá están sacrificando en el santuario y Dios por eso hizo esa provisión, porque les demostró, siempre alguien tiene que pagar, siempre tiene que pagar, pero entonces siempre alguien tiene que ser el sustituto. Claro, en este caso era un animal, que la gente no pensara, bueno, como me queda lejos y no fui, entonces ya se resolvió. No, siempre alguien tenía que estar ahí haciendo el sacrificio. Lo hacían los sacerdotes, era el continuo, pero entonces la persona se conectaba espiritualmente y decía, bueno, a esta hora están ahí en el sacrificio, y ponía su fe en Cristo. Entonces esa persona era salva. Pero no solamente eso, había una variedad de sacrificios también por dos razones, y aquí voy a entrar en estas razones. Número uno, porque nos demuestra que para que el ser humano entendiera la riqueza del sacrificio de Cristo, no bastaba con un solo tipo de sacrificio. Muy bien. Es como lo mismo. La palabra para salvación, bueno, en español decimos salvación y salvación, pero hay un montón de figuras en la Biblia para salvación: redención, reconciliación, perdón, y podemos comenzar, son decenas y decenas de palabras, porque cada una tiene un matiz diferente. Propiciación, una palabra bien compleja. Bueno, todas tienen un matiz para representar algo de ese sacrificio de Cristo Jesús, pero también la variedad de sacrificios, y esta me gusta a mí, dependía de la capacidad económica, podemos llamarlo adquisitiva, del oferente, o sea, de la persona que hacía la ofrenda, porque a veces habían personas tan pobres y dicen, ni siquiera puedo llevar un ave, mucho menos iba a llevar un cordero. Entonces por lo menos podía llevar cereal, porque si ya no tiene ni para comer, pues se muere, pero por lo menos tiene algo para comer. Eso lleva, entonces Dios le aceptaba. Y yo cuando veo eso espiritualmente, yo digo, bueno, a veces la fe de alguien puede ser un poco débil, o nuestra fe puede ser escasa, y sin embargo, si es por la motivación correcta que nosotros nos acercamos a Dios,
Dios siempre oye. Amén. Me gusta mucho esta última parte, pastor, porque quiere decir que Dios no puso la salvación lejos de nosotros, es decir, como algo inalcanzable, como algo que, mira, todo lo que te tienes que esforzar. De nuevo volvemos al tema de la gracia y aquí se queda aún más afirmado lo que hemos dicho. Nunca Dios ha tenido otro sistema para salvar a la gente que no sea por medio de su gracia. Ahora, pastor, en este sentido, porque con lo que usted dijo recordaba yo Levíticos 1, que ahí describe solo ahí aparecen 3 diferentes niveles se podríamos decir, niveles de sacrificio dependiendo de la capacidad de cada uno. Pero ahora, dentro de estos sacrificios también habían como nombres, por ejemplo, había el holocausto, había la ofrenda de paz, y esto también tenía una explicación y un simbolismo que nos ayuda a nosotros a comprender siempre esos matices que usted estaba mencionando sobre la salvación. Sí, porque aquí introducimos otro elemento que no lo mencioné y también depende del tipo de pecado. Ajá, aunque bien. Todo es pecado, sí, pero no todo pecado es cometido por la misma razón. De hecho, la Biblia, por ejemplo, menciona pecados de omisión y los sacrificios hacían una provisión. ¿Qué es pecado de omisión? Es aquel que está mal lo que se hace, pero la persona no sabía que estaba mal. Lo ignoraba en ese Ahora, momento. Un pecado de omisión, por ejemplo, me llama la atención estudiando, cuando uno estudia ya Levítico y todo eso, me llama la atención que un pecado de omisión nunca fue robar. Robar adentro de una casa, porque yo no puedo entrar a una casa y decir, yo no sabía que esta no era mi casa. Sí, no. O sea, no puede ser de omisión. Usted sabe lo que está haciendo. Sí. Ahora, pero habían cosas que tal vez alguien dice, bueno, involuntariamente no me di cuenta. Por ejemplo, allá habían leyes y es bien difícil entrar en estos temas sin tener que tocar cosas que no podemos, como decía el autor de Hebreos, profundizar, pero por ejemplo, digamos que alguien se sentó en un lugar y se había sentado alguien que estaba contaminado. Dice, hasta después se da cuenta y dice, entonces yo estoy contaminado también. Entonces tenía que hacer un sacrificio, o sea, no sabía, lo hizo involuntariamente. Involuntariamente, para poner solo un ejemplo, pero ahí tenemos también aquellos sacrificios que involucraban básicamente el derramamiento de sangre. Por eso es que Hebreos dice, sin derramamiento, casi todo es purificado con sangre. ¿Y por qué dice casi todo? Por aquellos sacrificios, por aquellas ofrendas que habían, que eran, por ejemplo, la de cereal, hasta se habla de sal también en algún momento, bueno, de agua también, pero todo eso al final apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús, que Él tuvo que derramar su propia vida. Yo creo, hermano Gerson, que una de las cosas que podemos pensar aquí es valorar lo que costó el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque, y claro, para todos nosotros, porque imagine, cada vez que yo pecaba, ¿cuánto me costaba? Digamos que yo mentí hoy, voy a llevar un cordero. Y mañana yo hice esto, voy a llevar otro cordero. Y mañana otro. Al final me quedo sin cordero. O sea, esa era la lección, que el pueblo viera. Si yo estoy... ahí está. Si yo estoy pecando continuamente, entonces hoy un cordero, mañana una paloma, el cereal, y al final me quedo sin nada. Pues eso es lo que hace el pecado. Y todo eso Dios lo puso de una manera visible, y todo esto tiene una riqueza muy grande, amigos. Aquí hemos dado varios conceptos para que usted tome y siga estudiando y profundizando también en su lección, pero esto es bien interesante. Ahora, creo que al final, en la lección, nosotros lo vamos a decir al final, porque hemos hecho estas reflexiones, pero Pablo tenía una intención con esto, y aunque no aparece directamente en Hebreos, y el autor de nuestro folleto lo usa estas palabras de Pablo de otro de sus textos, creo que siempre fuese la intención de Pablo que nosotros pudiéramos contemplar, al menos en lo que cabe a nuestra condición humana, el profundo amor de Dios. Y por eso la lección cita Efesios 3, 14 al 19, que creo, pastor, que podríamos leer, porque es un texto que creo siempre es muy linda podríamos decirlo así, la vocación pastoral que muestra aquí Pablo y que se ve muy bien también en Hebreos. Y dice Efesios capítulo 3, versos 14 al 19,
por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Creo, pastor, que el sistema sacrificial, visto desde la perspectiva que lo ve Pablo, hace que tengamos este tipo de oraciones. Maravilloso. Creo que estas eran exclamaciones que el apóstol Pablo hacía. Él escribía, pero de repente cuando pensaba en el sacrificio de Cristo Jesús, él pues se elevaba por encima de todas las cosas de esta tierra, y él dice, sin embargo nos lanza un desafío, y sabe que el desafío es: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, son temas que no puede decir uno, no, es que está muy difícil, eso no es para mí, no. Él dice, hermanos, ayudémonos, ese es el propósito de esta lección, de este folleto, por eso tenemos que estudiar juntos, por eso tenemos que compartir. Vamos a tener tal vez por ahí alguna variación de opinión, pero está bien, porque recordemos el gran plan de salvación, no vamos a entender todo de la misma manera. Sin embargo, tenemos que procurar comprender el gran amor de Cristo Jesús, para que, hermanos, el amor de Cristo sea más fuerte en nuestra vida que las atracciones del pecado. Amén. Y pastor, en ese sentido yo quisiera pedirle que ore por nosotros, para que al descubrir todo eso que nos enseñan los sacrificios, que ya se mencionó y como usted bien decía, tratando de abarcar con varios conceptos las ideas que se querían transmitir, que Dios nos ayude a contemplar en eso el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque has dejado revelada tu voluntad para que podamos comprender cuánto valor tú pusiste en el ser humano. Amén. Que diste algo más valioso que el ser humano, que fue a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, porque también podemos aprender a rechazar las atracciones del pecado que conducen a la muerte, una muerte de la cual no hay remedio, excepto solo por la muerte de Jesucristo. Lo pedimos, que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.